en el conflicto entre productores de maíz y las autoridades de Sinaloa por precios justos. Se debe respetar el Estado de Derecho y no atentar la certidumbre jurídica al promover la toma de instalaciones del sector privado como lo eh, pues alentara en la víspera el gobernador de Sinaloa. De esto vamos a platicar con el director general de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, Esteban Jaramillo. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío y Rogelio. Buenas tardes. ¿Cómo han visto pues la evolución de este caso? ¿Qué información tienen hasta este momento? Luego pues de esta toma del aeropuerto y luego pues la posterior incitación del gobernador sinaloense de tomar instalaciones de de las empresas procesadoras Cargill, Gruma y Minsa. Sí, gracias, Darío. Lamentable las declaraciones que hace el gobernador, completamente irresponsables, incitando a los productores a tomar instalaciones ya privadas, ya que ellos señalan precios justos, ¿verdad? Hay que recordar, Darío y Rogelio, que el año pasado, cuando vimos el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, los futuros de maíz y por ende todos los commodities agrícolas tuvieron una alza importante en los precios, ¿verdad? Este año no es esa situación, al contrario, se ven desfavorables en ese tema de los futuros y recordemos también la parte de apreciación del tipo de cambio, lo cual no favorece. Entendemos la problemática que existe entre el tema del costo de la producción en los productores, pero no podemos señalar que sea la solución esa toma de medidas irresponsables que el gobierno estatal está incitando a los productores a tomar instalaciones. ¿Qué puede llevar el conflicto? Que tengamos desabasto de materia prima para el proceso de cualquier tipo de alimento, sobre todo el tema de la tortilla, que es importante aquí en México. Por supuesto, Esteban. En ese sentido, Esteban, ¿por qué no se compraron coberturas para de alguna manera hacer frente a una eventual caída que ya se dio, por supuesto, en los precios del maíz? Importante pregunta. Anteriormente tenemos un esquema de comercialización en el cual se compraban coberturas de contraparte, es decir, cobertura a la baja y cobertura al alza. La cobertura de la baja, el gobierno financiaba una parte del costo de la productura para el productor y el comprador se obligaba a tener una cobertura al alza con la cual podía garantizar el precio mínimo al productor. Estos esquemas prácticamente quedaron en el olvido en la desaparición, lo que fue Acerca en su momento, y hoy es Segalmex que está a cargo de este programa. No se toman coberturas ya, realmente ya no se toman coberturas para poder proteger a ambos lados. Obviamente las empresas seguramente hacen algo de coberturas, pero esos esquemas de falta de comercialización, falta de certidumbre, tanto para un lado y para el otro, ¿no? La falta del productor de tener certeza de cuánto va a ser su ingreso y el comprador que tenga el abastecimiento seguro es lo que estamos la problemática hoy en día. Esteban, ¿cuál es el papel que juega o deja de jugar en esta problemática Segalmex? ¿Cuál es la importancia que tiene? Claro, Segalmex es ya la instancia encargada de definir una base de referencia. ¿Qué es una base de referencia? Pues se toman todas las bases de producción, logística, aranceles que hubiera, si estuviera, costos aduaneros, se determina una base, es decir, poner el maíz de X situación a X región de México. Y esas bases las determina Segalmex en conjunto con productores y compradores. Hoy, en ese ciclo otoño-invierno, no existió esa parte de un mutuo acuerdo. En febrero, cuando Segalmex sacó una base de $61 por tonelada, los mismos productores no quisieron esa base, ya que puesto que querían una base de arriba de $120, que equivalía a 7,000 pesos la tonelada, que fue equivalente a lo del año pasado. Sabemos que hay un incremento en los costos, lo sabemos, pero es un tema también de costos que no se va a resolver a través de la comercialización. Claro. Esteban, ¿y en qué medidas se pone en riesgo pues la posibilidad de tener abasto suficiente de maíz para la producción de tortilla? México es autosuficiente en maíz blanco y podemos tener el maíz. El tema es, ante esa situación de toma de temas de plantas, incertidumbre en la logística, podría llegar a tener un desabasto las plantas productoras de harina o directamente el maíz que llega a los molinos para poder producir en nixtamal y poder tener tortilla suficiente en el abasto de México. Si no se resuelve, podemos tener un tema de desabasto de producto, sobre todo en las diferentes regiones que llega el maíz de Sinaloa. Hay que recordar que Sinaloa es el principal productor, estado productor de maíz en México, está sacando una cosecha
de 6.5 millones de toneladas, donde el sector humano realmente va a comprar 2 millones de toneladas. Realmente no es el sector humano quien se va a llevar la gran cantidad de maíz blanco en esta cosecha. El consumo humano el consumo para la tortilla equivale más o menos 5.5 millones de toneladas anuales. Entonces, realmente tener una cosecha importante, y qué bueno que estamos creciendo la productividad, ¿verdad? Pero esos temas de falta de esquemas, de políticas públicas que no que ser en el pasado, es decir, que el productor cuando está sembrando ya tenga la garantía de cuál va a ser el precio mínimo, nos ha faltado tener esa certeza en la política pública. Y ustedes recordarán también en semanas pasadas que el mismo gobernador señaló que iban a poner aranceles, que ya había platicado con Secretaría de Economía, que iban a poner aranceles, iban a cerrar la importación, completamente desfavorables estas declaraciones. La misma Secretaría de Economía publicó en sus redes que al contrario, que no van a poner ningún arancel adicional y no se va a quitar todo el tema de incertidumbre jurídica, ¿no? Entonces, completamente desfavorable las acciones que está haciendo el gobierno del Estado. Entonces, Esteban, pues parecería que las posiciones siguen muy encontradas y no hay una salida viable inmediata a esta circunstancia. Así es como lo comentas. Ya ha estado fluyendo el maíz. El maíz ha estado fluyendo entre 4.800, 5.200 pago la tonelada. Y ya ha estado fluyendo algo de maíz. Realmente vamos atrasados en cuanto a la cosecha del grano, pero sí ha estado fluyendo. Pero estas declaraciones que hace completamente desfavorable el gobierno del Estado, incitando ya a tomar la parte de empresas privadas, completamente violando el Estado de Derecho, una preocupación que nos tiene a toda la industria preocupados, y también algunas organizaciones de productores, porque también las organizaciones de productores nos han manifestado la preocupación ante esa situación, que la industria ya no vaya a comprar el maíz a esta zona, ¿no? Bueno. Esteban, parece que desde el gobierno federal pues se hacen como a un lado en este conflicto, porque pues ni Zagarpa dice, o sea, mejor dicho ahora Sader dice nada, Hacienda por supuesto pues tampoco se quiere meter en el problema para buscar en algún lugar apoyos a los productores. ¿Cuál podría ser entonces la salida? Mira, la salida es precios, el productor llama precios justos, pero hay que ver que es un precio justo. Hoy el productor, entendemos la problemática que vive, el incremento en los costos, en el fertilizante, en todo lo que lleva el tema de costos. Sin embargo, hoy las bases de mercado pues han estado debilitándose, los futuros han estado debilitándose, y es donde lleva la inercia, ¿no? Hay que recordar que hace 2 años estábamos en la pandemia, el año pasado estaba el conflicto de Ucrania-Rusia. Entonces, al gobierno actual le ha tocado relativamente alzas en los futuros de maíz. Es el primer año en el que tenemos una baja, pero hacer libre mercado, pues ya en años pasados tuvieron alzas, y ni modo, se tuvo que comercializar de esa forma. Hoy no lo es así. Un tema que tiene que ver el gobierno en políticas públicas de poder alentar la producción, poder incentivar el crecer la producción. Déjame traer un dato, Darío y Rogelio. Las importaciones que teníamos en el 2010 eran 8 millones de toneladas. Hoy estamos ya casi cercanos a los 18 millones de toneladas. ¿Qué ha pasado? La producción en México se ha estancado. Entonces, ¿qué vemos ahorita de problemática? Pues sí, la comercialización de la cosecha, que yo esperaría que saldría en buenos términos, que el productor también, y no son todos los productores, hay que reconocerlo. Hay organizaciones que entienden perfectamente esto y ya están comercializando su grano, pero no queremos que haya un conflicto y se vea vulnerado el Estado de Derecho, y también los empleados que estuvieran en esas empresas, si es acaso que llevan a tomar las instalaciones. Pues Esteban Jaramillo, director general de la CANAMI, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado. Te agradecemos mucho el poder platicar contigo. Muchas gracias, Darío y Rogelio. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, muy buenas tardes.